¿Te has dado cuenta de cómo la vida adora jugarnos malas pasadas cuando menos lo esperamos? Imagina a un hombre millonario, acostumbrado a firmar contratos en áticos lujosos, de repente quedarse sin aliento al entrar en un restaurante sencillo. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero lo que encuentra allí desafía cualquier lógica. La camarera que se acerca a servirle no es otra que su exesposa, embarazada. ¿Polémico? Sí. ¿Doloroso? Mucho. Pero sobre todo, es el tipo de escena que expone una verdad contraintuitiva. La riqueza no compra presencia, ni borra el dolor de una despedida mal resuelta. Esta es una de esas historias emocionantes que sacuden nuestras certezas. Al fin y al cabo, ¿quién diría que el poder de un millonario se volvería tan pequeño ante 3 palabras dichas en voz baja? El encuentro que parecía común se transforma en un choque de destinos, mostrando que los finales inesperados son, muchas veces, los que más nos enseñan. Y dime, ¿existe recompensa más rápida que descubrir en minutos lo que realmente importa en la vida? Prepárate, porque esta narrativa va a sacudirte, va a remover recuerdos, provocar reflexiones y quizá incluso exponer heridas que ni sabías que aún cargabas. Porque, al final, lo que está en juego aquí no es solo el dolor de un reencuentro, sino la lección de que ninguna fortuna es capaz de devolver el tiempo perdido. Eduardo estaba acostumbrado a restaurantes sofisticados, donde los camareros lo llamaban por su nombre, y los negocios se discutían entre copas de cristal. Sin embargo, aquella noche algo lo llevó a un lugar simple, casi banal para sus estándares. Era como si el destino le estuviera gastando una broma, recordándole que no todas las reuniones importantes ocurren en ambientes lujosos. Y, fíjate, muchas de las historias emocionantes de la vida surgen justamente donde menos lo esperamos. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Laura, el tiempo pareció detenerse. El hombre que ya había cerrado acuerdos millonarios se congeló ante una escena que ningún contrato podría prever. Su exesposa, embarazada, sirviéndole agua. Ese momento, tan impactante, podría estar en cualquier libro de historias emocionantes con finales inesperados, porque no había preparación posible para ese dolor silencioso que se instaló dentro de él. Es curioso cómo la vida nos coloca frente a reencuentros que revelan más sobre nosotros mismos que sobre el otro. Eduardo lo comprendió en carne propia. ¿Y no es así con todos nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguien del pasado y hemos sentido un torbellino de sentimientos que creíamos dormidos? Esos encuentros son como espejos, mostrando pérdidas, aprendizajes e incluso despedidas que jamás fueron realmente vividas. Quizá, en aquella mesa, más que un plato de comida, lo que se servía era un recordatorio del precio de las elecciones. La separación entre Eduardo y Laura no fue solo una ruptura matrimonial, fue una fractura de mundos. Entre acusaciones no resueltas y silencios que dolían más que los gritos, cada uno siguió caminos distintos. Eduardo se hundió en la ambición, convencido de que el dinero podía llenar cualquier vacío. Laura, en cambio, con una valentía casi obstinada, eligió comenzar de cero, aunque eso significara noches frías y bolsillos vacíos. Aquí vemos cómo se escriben las historias emocionantes con finales inesperados, no en los libros, sino en la cotidianidad silenciosa de las decisiones. Ese contraste de destinos es algo que mucha gente ya ha vivido, en mayor o menor medida. Quizá conozcas a alguien que, tras una despedida dolorosa, se hundió en el trabajo intentando huir de la nostalgia, o alguien que, como Laura, prefirió enfrentar el dolor de frente, usando cada pérdida como ladrillo para reconstruir su vida. Es en esos detalles donde las historias emocionantes revelan sus enseñanzas más profundas. No existe huida capaz de evitar el enfrentamiento con el propio corazón. Y aquí está un punto curioso. Cuando miramos hacia atrás, percibimos que nuestros mayores dolores también se convirtieron en nuestros mayores aprendizajes. Eduardo aprendió a hacer fortuna, pero olvidó cultivar vínculos. Laura, aún con menos, aprendió a transformar la ausencia en fuerza. Esa dualidad es como una herida que cicatriza de manera distinta en cada piel. Y tal vez, solo tal vez, sea justamente eso lo que hace que las historias emocionantes sean tan universales. El destino siempre encuentra la manera de cobrarnos el precio de nuestras decisiones. Laura caminaba entre las mesas con pasos contenidos.
equilibrando la bandeja como quien carga no solo vasos y platos, sino también recuerdos. Cuando llegó frente a Eduardo, sus manos temblorosas revelaron más de lo que las palabras jamás podrían decir. Él, por su parte, permaneció inmóvil, como si estuviera atrapado en un pasado que insistía en resurgir en ese instante. Ese tipo de silencio tiene un peso único. Es como si cada gesto sencillo fuera, en realidad, un diálogo entero de historias emocionantes y finales inesperados. Lo curioso es que, mientras para ellos el tiempo parecía suspendido, los demás clientes seguían cenando normalmente, riendo, conversando, viviendo sus propias historias ajenas a aquel torbellino. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones así, en las que llevamos dentro un terremoto, pero por fuera el mundo continúa intacto? Ese contraste muestra cómo el dolor y la pérdida pueden ser invisibles a los ojos de quienes no comparten el mismo destino. Y aquí cabe una reflexión. El silencio también habla, y muchas veces habla más fuerte que cualquier palabra. En aquel restaurante sencillo, no era necesario discutir el pasado o exponer rencores. Bastaba la mirada de Laura y el silencio de Eduardo para revelar toda la nostalgia y toda la despedida que quedaron inconclusas. Lo que había en la mesa no era solo un vaso de agua, sino el recuerdo de un amor interrumpido y la oportunidad de un aprendizaje que aún latía en ambos. Eduardo, ante aquella escena, sintió un peso aplastante que ninguna caja fuerte llena de dinero podría aliviar. La imagen de Laura, exhausta y embarazada, trajo de vuelta promesas antiguas que él había hecho y roto. Recordaba cuando le juró protegerla de cualquier dolor, pero el destino le mostró que la riqueza no garantiza presencia. Ese es el tipo de recuerdo que duele más que cualquier pérdida financiera, porque expone el vacío dejado por una despedida mal resuelta. El arrepentimiento es como una sombra que nos sigue, incluso en días soleados. Eduardo lo comprendió en el instante en que enfrentó la fragilidad de Laura, contrastando con su propio poder. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese choque, al darnos cuenta de que fallamos precisamente con quien más importaba? Ese es un aprendizaje amargo, que convierte historias emocionantes en recordatorios silenciosos, de que el tiempo no vuelve, y de que los finales inesperados siempre nos sorprenden desprevenidos. Es curioso notar cómo la vida nos obliga a revisar nuestras prioridades en momentos de vulnerabilidad. Eduardo tenía todo lo que muchos sueñan: estatus, negocios, fortuna, pero frente a ella, todo eso parecía irrelevante. Era como si el universo hubiera armado ese reencuentro para mostrar que, por más que intentemos escapar, la nostalgia y el arrepentimiento siempre encuentran la manera de sentarnos a la mesa. Y, en ese banquete de recuerdos, cada gesto es una oportunidad de aprendizaje, aunque sea demasiado tarde para cambiar el pasado. Eduardo, incapaz de contener el nudo en la garganta, dejó escapar la pregunta que cargaba miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿El bebé es mío? En ese instante, el silencio del restaurante se volvió más denso, como si hasta el aire se hubiera detenido para escuchar la respuesta. Laura, con los ojos empañados, respondió simplemente: «Ya no importa». 3 palabras que resonaron dentro de él como martillazos, recordándole que algunas historias emocionantes tienen finales inesperados que duelen más que cualquier pérdida material. Esa respuesta breve reveló más que páginas enteras podrían explicar. No era solo una negación sobre la paternidad, era un recordatorio cruel de que su ausencia se había transformado en una despedida definitiva. ¿Cuántas veces en la vida intentamos rescatar algo ya perdido, como quien trata de retener agua entre los dedos? El destino, en ese momento, le mostró a Eduardo que no todo arrepentimiento encuentra espacio para reparación. La mirada de Laura decía mucho más que sus palabras. Ella no buscaba venganza, ni compasión, solo quería dejar claro que había seguido adelante, aunque con cicatrices. Esa actitud, aunque dolorosa, traía un aprendizaje profundo. Cuando dejamos de estar presentes en los momentos cruciales, cedemos lugares en el corazón del otro que nunca volverán a ser nuestros. Y es justamente eso lo que hace que ciertas historias emocionantes sean tan marcantes. Nos muestran que los finales inesperados no solo son tristes, sino inevitables. Laura, entre una bandeja y otra, compartió pocas palabras, pero cada una llevaba el peso de años de silencio. Contó que sobrevivió con trabajos sencillos, muchas veces sin saber si tendría lo suficiente para pagar las cuentas. Eduardo,
rodeado de lujos. Se sintió pequeño ante esa revelación. Allí comprendió que el dolor de ella no estaba solo en el pasado, sino también en las huellas que dejó su ausencia, cicatrices invisibles que ningún dinero podía borrar. Es curioso cómo la vida nos enseña que cada elección genera consecuencias silenciosas. Laura enfrentó madrugadas de trabajo, soportó miradas de desprecio y aún así encontró fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántas veces vemos a personas que, aún sin aplausos ni reconocimiento, cargan el mundo sobre sus espaldas con dignidad? Esas son las verdaderas historias emocionantes, hechas de finales inesperados y de despedidas que transforman la debilidad en aprendizaje. Eduardo, por más que lo intentara, no lograba encontrar justificación para el vacío que había dejado. En ese momento comprendió que la soledad no es solo estar sin compañía, sino sentirse abandonado cuando más se necesita. Y eso es un recordatorio poderoso. Por más que el destino nos lleve por caminos diferentes, siempre habrá una parte de nosotros que se pregunte si podríamos haber hecho más. Esa fue la herida que Laura dejó expuesta, no con acusaciones, sino con la simple verdad de su supervivencia. Desesperado por aliviar el peso que sentía, Eduardo hizo lo que siempre había sabido hacer. Intentó resolverlo con dinero. Ofreció pagar todos los gastos del embarazo, como si las cifras pudieran remendar las grietas de un corazón herido. Pero Laura, con la serenidad de quien ya había aprendido a caminar sola, respondió firme: «No necesito tu dinero. Te necesité a ti, y no estabas». Fue como una sentencia, revelando que algunas historias emocionantes tienen finales inesperados, que ni siquiera la fortuna puede evitar. Ese tipo de rechazo es más fuerte que un grito, porque demuestra que el verdadero valor nunca estuvo en las cifras, sino en la presencia. Eduardo, millonario, descubrió allí que la moneda más preciosa de la vida es el tiempo ofrecido al otro. ¿Cuántos padres, amigos o parejas intentan compensar su ausencia con regalos costosos? Pero la verdad es que los obsequios no sustituyen abrazos, ni los cheques compran la nostalgia. Esa lección atravesó a Eduardo como un puñal silencioso. Y aquí está la paradoja. Lo que él tenía de sobra era justamente lo que Laura menos necesitaba. El dinero se volvió irrelevante ante el dolor de la despedida y el aprendizaje que ella cargaba. Esa negativa, firme y definitiva, abrió aún más el abismo entre los dos. Eduardo comprendió que estaba frente a un destino ya trazado. Podía comprar el mundo, pero no recuperar lo que había abandonado. A veces, el gesto más grandioso que alguien espera no es un cheque, sino simplemente estar presente. Aquella noche, al salir del restaurante, Eduardo no cargaba solo el costoso saco sobre los hombros. Llevaba un vacío que ninguna inversión sería capaz de llenar. Sus ojos empañados delataban la batalla entre orgullo y arrepentimiento. El destino, implacable, le mostraba que, aunque hubiera conquistado imperios de concreto y cifras, había fallado en lo que más importa: estar presente en las historias emocionantes que dan sentido a la vida. Mientras caminaba solo por las calles, Eduardo se dio cuenta de que las elecciones tienen un costo oculto. ¿Cuántas veces cambiamos compañía por compromisos, abrazos por agendas llenas, presencia por promesas futuras? Percibió que cada ausencia suya se había transformado en una despedida silenciosa. Y, al final, los finales inesperados no aparecen por casualidad, sino como consecuencia de puertas que dejamos de abrir cuando todavía había tiempo. Ese peso no es exclusivo de Eduardo. Todos nosotros, en algún momento, sentimos el dolor de decisiones mal tomadas. Puede ser el hijo que dejamos esperando, el amigo al que no llamamos, el amor que dejamos escapar. El aprendizaje que surge de esas pérdidas es duro, pero real. Ninguna fortuna compra el derecho de volver atrás. Y tal vez ese sea el mayor recordatorio que la vida nos entrega en silencio. Cada decisión de hoy esculpe el destino que enfrentaremos mañana. El reencuentro entre Eduardo y Laura no terminó con un abrazo, ni con promesas de un futuro mejor. Al contrario, terminó en silencio. Un silencio pesado, de esos que no necesitan palabras para herir. Él volvió a su coche importado, sintiendo el motor potente vibrar bajo sus manos, pero por dentro estaba quebrado. Laura, por su parte, siguió su rutina en el restaurante, secando discretamente las lágrimas, consciente de que no había espacio para mirar atrás.
Algunas historias emocionantes no están hechas de reconciliaciones, sino de finales inesperados que nos obligan a enfrentar el dolor sin anestesia. Laura cargaba la dignidad de quien aprendió a transformar cada herida en fuerza. No tenía lujos, no tenía fortuna, pero tenía coraje, y esa era su verdadera riqueza. Había entendido que el destino no se reescribe, solo se acepta. Eduardo, en cambio, se vio rodeado de una vida de conquistas que ahora parecían pequeñas frente a lo que había perdido. Tenía lo que muchos soñaban: poder, dinero, influencia. Pero ya no tenía la mirada de Laura, ni la posibilidad de hacerse presente en el nacimiento de aquel bebé. Y fue en ese vacío donde descubrió que hay derrotas que no aparecen en los periódicos, pero que marcan el alma para siempre. Es curioso notar cómo la vida enseña a través de la ausencia. El silencio de Laura fue más duro que cualquier discurso inflamado. Él esperaba quizá una explosión, una oportunidad de justificar errores, o incluso de ofrecer algo que aliviara su culpa. Pero no. Lo que recibió fue una despedida silenciosa, tan definitiva que lo dejó sin aliento. Muchas veces, el silencio es el veredicto más cruel, porque no abre espacio para defensa, ni permite negociación. Y Eduardo, acostumbrado a tener siempre la última palabra en los negocios, descubrió que en la vida real no siempre hay lugar para el regateo. Este tipo de final nos muestra algo profundo. No toda pérdida puede revertirse, y no toda herida acepta remiendo. Eduardo intentó imaginar lo que habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes años atrás. Si hubiera elegido la presencia en lugar de la ambición, si hubiera valorado las conversaciones simples, si hubiera prestado atención a las señales de que Laura necesitaba más de él que de cualquier regalo. Pero la vida no ofrece botones de volver, y ahí está el aprendizaje doloroso. Algunas elecciones no tienen segunda oportunidad, y los finales inesperados surgen justamente para recordárnoslo. Laura, al salir del trabajo esa noche, caminaba por las calles con pasos firmes. No se trataba de victoria, ni tampoco de venganza. Se trataba de supervivencia. Sabía que seguir adelante significaba dejar a Eduardo en el pasado, aunque una parte de ella aún cargara con la nostalgia. Y es en ese detalle donde reside la fuerza de las historias emocionantes. No se trata solo de dolor, sino del coraje de transformar la despedida en aprendizaje. Laura ya no necesitaba demostrar nada. Su vida era prueba suficiente de que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Eduardo, en su lujoso ático, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada y se sintió más solo que nunca. Los negocios marchaban bien, los informes mostraban ganancias récord, pero nada de eso llenaba el vacío que había dejado Laura. Se dio cuenta de que los fracasos empresariales pueden superarse, los contratos rotos pueden renegociarse, pero el abandono de quien amamos no encuentra reparación. Esa era su derrota íntima, la que no aparecería en portadas de revistas, pero que resonaría dentro de él cada noche, en el silencio de una habitación demasiado grande para un solo hombre. Es interesante cómo el destino nos coloca frente a espejos crueles. Para Laura el bebé representaba un nuevo comienzo, una vida por la que valía la pena luchar. Para Eduardo, cada vez que recordaba su vientre, era como sentir un recordatorio de aquello que nunca formaría parte, los primeros pasos, las primeras palabras, los abrazos que no serían suyos. Y por más que intentara racionalizar, el corazón no se calma con números. Allí, una vez más, la vida mostró que los finales inesperados no piden permiso para suceder, simplemente llegan y se instalan como un silencio eterno. La ausencia de reconciliación fue, paradójicamente, lo que hizo que aquel desenlace resultara aún más impactante. Si hubiera habido perdón inmediato, tal vez Eduardo habría seguido su vida creyendo que el amor siempre estaría esperándolo, sin importar sus fallas. Pero el hecho de que no hubiera retorno le mostró a él, y a nosotros, que la vida cobra caro por nuestras decisiones. Esa despedida, marcada por el silencio, es un recordatorio de que postergar decisiones puede costarnos lo más valioso, las personas. Y lo más triste es que Eduardo, con toda su fortuna, descubrió la pobreza más cruel, la de no tener a su lado a quien realmente importaba. Aprendió, demasiado tarde, que el tiempo es la única moneda que no se recupera.
Mientras Laura encontraba fuerza en el amor que crecía dentro de ella, él se hundía en amargas reflexiones sobre lo que había perdido. Era un contraste doloroso, un paradojo que le daba a aquella historia el peso de una tragedia moderna. Al final, no hubo reencuentro feliz, no hubo abrazo de reconciliación, ni promesas de futuro. Lo que hubo fue solo un silencio que cortaba como una cuchilla. Laura siguió con valentía, Eduardo siguió con arrepentimiento, y la vida, implacable, mostró que las historias emocionantes más memorables no son aquellas con finales felices, sino las que nos recuerdan que amor, presencia y cuidado no pueden posponerse, porque cuando los posponemos, corremos el riesgo de presenciar, impotentes, la escena final de una despedida que jamás tendrá retorno. La vida tiene una forma curiosa de revelar nuestras mayores verdades cuando ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo de la historia. Eduardo, con toda su fortuna acumulada, lo descubrió en el instante en que vio a Laura alejarse sin mirar atrás. Lo que quedó no fue solo el silencio de aquella noche, sino un vacío que ni el ático más lujoso, ni el coche más caro, ni la cuenta bancaria más abultada fueron capaces de llenar. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que algunas historias emocionantes no terminan en reencuentros cálidos, sino en finales inesperados que nos obligan a enfrentar el dolor de frente. Y esta es una lección que todos debemos aprender. No existe contrato que compre presencia, no existe cheque que borre la nostalgia, y no existe fortuna que reconstruya despedidas mal resueltas. Eduardo pensó que podía negociar todo en la vida, como hacía en sus empresas, pero descubrió que los vínculos humanos no siguen la lógica del mercado. Su ausencia no era un número que pudiera compensarse con cifras, sino un hueco profundo dejado en el alma de Laura, y ese vacío jamás podría llenarse con dinero. ¿Cuántas veces creíste que tendrías tiempo, que podrías llamar mañana, pedir perdón la semana que viene, estar presente en el cumpleaños del año siguiente? Esa sensación engañosa es una de las mayores trampas del destino. Eduardo cayó en ella, pospuso gestos simples, creyendo que siempre habría otra oportunidad. Pero la vida no ofrece garantías, y cuando la oportunidad se pierde difícilmente regresa. El resultado, una despedida silenciosa, tan definitiva como un punto final en una frase que aún queríamos seguir escribiendo. Laura siguió su vida con dignidad. Llevaba en su vientre no solo a un bebé, sino también la certeza de que era capaz de enfrentar cualquier obstáculo sin apoyarse en Eduardo. Y eso es poderoso. Muestra que, incluso en medio del dolor y la pérdida, todavía es posible encontrar aprendizaje y fuerza. Es como si la vida dijera, no tienes control sobre quién se va, pero tienes total control sobre cómo caminarás a partir de ahora. Ese es el verdadero poder de transformar finales inesperados en semillas de nuevos comienzos. Eduardo, por su parte, descubrió que su mayor derrota no aparecería en periódicos, ni sería analizada en reuniones de consejo. Su mayor derrota era íntima, invisible, silenciosa. Era la soledad de alguien que dejó escapar a la persona que realmente importaba. Y no nos pasa a todos. En algún momento, guardamos arrepentimientos que nadie conoce. Lloramos despedidas que nunca fueron dichas en voz alta. Cargamos historias emocionantes que terminan sin aplausos, solo con el eco de lo que pudo haber sido. Esa es la invitación que esta historia nos hace. Mirar nuestras elecciones mientras aún hay tiempo. Pregúntate, ¿quién está hoy esperando por tu presencia, por tu abrazo, por tu mirada? ¿Será que no estás, como Eduardo, cambiando momentos insustituibles por compromisos que mañana no tendrán importancia? ¿Vale la pena ganar el mundo si al final perdemos a las personas que le dan sentido? El silencio final entre Laura y Eduardo no fue solo el desenlace de una relación, fue el retrato de un aprendizaje universal. Mostró que la vida no se trata de coleccionar logros, sino de estar presente cuando más importa. El destino no perdona ausencias, y las despedidas que no vivimos se convierten en fantasmas que nos acompañan para siempre. Por eso, antes de posponer esa llamada, antes de dejar para después ese «te amo», piensa, ¿y si este fuera el último instante? Historias emocionantes como esta nos recuerdan que, en el fondo, no estamos hechos de posesiones, sino de presencias. Laura no necesitó de lujos para seguir adelante, solo necesitó coraje. Eduardo, rodeado de abundancia material,
descubrió que era el hombre más pobre del mundo al darse cuenta de que no podía comprar ni un segundo de vuelta a su lado. Y quizás ese sea el mayor paradojo de la vida. Solo entendemos el valor del tiempo cuando ya no lo tenemos más. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eduardo? ¿Estarías preparado para enfrentar un reencuentro así, donde cada mirada revela el dolor de una despedida sin retorno? ¿O acaso, como muchos de nosotros, también creerías que siempre habría un día más una nueva oportunidad? El destino lamentablemente no suele esperar. Así que, antes de dejar atrás esta historia, llévate contigo el aprendizaje. Cuida hoy de quienes amas. No retrases gestos. No delegues presencias. No dejes que el tiempo robe lo que puedes ofrecer ahora. Porque, al final, los finales inesperados no perdonan retrasos. Y si esta reflexión tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña otras historias emocionantes que pueden transformar tu manera de ver la vida. Al fin y al cabo, nunca sabemos cuál será la próxima despedida, pero siempre podemos elegir estar presentes mientras aún hay tiempo.